Estados Unidos es un país que no parece indolente, pero que vota el 40 y pico % de la población. Obama fue elegido por un porcentaje bastante mínimo. Pero Entonces, indolente en cuanto a que hay como un desapego al sistema democrático en sí. Leo. no al sistema democrático, indolente en general. Y acá me van a pegar todos, ¿no? Porque, como dice el Yo presidente... te pegaría, No, pero... no, porque además yo creo que cuando... o sea, acá hay una cuestión de asumir riesgos, ¿no? El costo de interpelar a la democracia puede llegar a ser peligroso. En atención a que también se determina como una teoría para que sea estudiada aquello de que cuando se aparta el común de la gente, el ciudadano promedio, ¿quiénes avanzan? Los extremos. Claro. Los extremos se dan de izquierda o de derecha, para establecerlo en esos términos. Entonces se radicalizan las posturas de aquellos que luego definen una conducción. Y sucedió recientemente con Europa, donde la gente también generó como una sensación de desapego de aquello, de la cosa política, y terminamos enfrentados a estas circunstancias donde se polarizó en los extremos. También es un riesgo que yo particularmente no me animaría a correr. Preferirías no correrlo. No. Cristian, vos además tenés a tu padre que vive en el exterior, Sí. porque también hay un tema que es muy interesante, lo planteaba Ignacio Copani cuando Sí. estaba aquí en el programa, que dice, es obligatorio para los uruguayos, ahora los uruguayos no residentes en el país, que muchas veces están hasta más comprometidos que muchos de los que viven dentro del país por la realidad social, siempre están pendientes si retornar o no, si se les dan las condiciones, sin embargo ellos no tienen derecho a votar. ¿No es una contradicción? Yo no solo creo que es una contradicción, yo tengo una posición muy tomada al respecto, tomada a un punto militante. Yo creo que es una vergüenza que Uruguay no tenga voto epistolar, pero lo digo claramente, es una vergüenza. Y es el colmo de la desidia que en una elección, que bueno, que para el caso de elegir parlamento y presidente es obligatorio, mucha gente no se haya puesto a pensar y a cotejar por qué el ciudadano que vive en el exterior debería votar en pos de un discurso reaccionario que dice que si vos no estás acá, no, entonces no votes, porque no la vas a sufrir como yo. Pero entonces, ¿qué cuenta? Que alguien venga un día, vote y después se toma un vuelo y se vaya, es exactamente lo mismo. Yo creo que hay una gran cantidad de ciudadanos en el exterior. Primero, que no pierden jamás su ciudadanía uruguaya. Eso primero y principal. Segundo, que están tan empapados y tan involucrados, y más en un mundo hiperconectado y globalizado como este, con la realidad uruguaya. Pero además, como lo decía Copani, aportan al Estado, aportan a sus familias, aportan con remesas, están involucrados en la discusión, quisieran participar y muchas veces, por no decir una gran cantidad de veces, no eligieron esa situación. Entonces dejemos de pensar en nosotros como una aldea y pensémonos integrados al mundo, no solo por fuera del aspecto, digamos, por fuera del aspecto comercial o de mercado. ¿Ah? Así que no, yo no tengo dudas sobre ese punto. Bien. Sí. Yo estoy Fe, de no sé acuerdo, si querés decir algo sobre lo que estábamos hablando, si te paso a la siguiente pregunta. Pregúntame lo que quieras hoy. Preguntame lo que yo quieras. iba a dar mi opinión porque a respecto ti, por ejemplo, esto. también te preguntaría si crees que los jóvenes, porque tanto se les achaca a los jóvenes, que son ellos los que no tienen interés en la política, que son más descreídos, ¿tú crees que los jóvenes tienen menos interés en lo político? Por el contrario, quizás están más comprometidos de lo que creemos. Yo creo que hay un desinterés a nivel general de la política generado por los políticos. Yo, haciendo memoria, la primera elección que viví, no como votante, fue la del 84, ¿no? Y haciendo memoria, recuerdo las campañas publicitarias, pero también el tono. Tal vez no recuerdo tanto lo que decía, pero el tono de los candidatos cuando se referían a, no solo a sus oponentes, sino a sus votantes. Y eso ha cambiado radicalmente. Entonces pienso que la clase política ha perdido credibilidad en la gente, en el electorado, no solo en los jóvenes, y eso genera que falta de militancia, que haya que pagarle a una gurisa para que vaya a repartir listas, sin hacerlo con la convicción de que lo estoy haciendo para ayudar al país, en definitiva, porque si gana un candidato es lo mejor que le puede pasar al país. Yo creo que sí, generado por la clase política, es que hay cierto descrédito o falta de compromiso, no solo de los jóvenes, sino de todas las... Daniel, para quería acotar sí. algo y... No, sí, sobre todo lo que tiene que ver con lo que decía Cristian muy puntualmente y después volver sobre lo que tú has planteado. Estoy absolutamente convencido de que efectivamente el voto tiene que ser epistolar. Pasa que una vez más se contamina la discusión sobre lo político, partidario e ideológico. Claro. Entonces se entiende que allí hay como un volumen importante, un coto de caza para determinado partido, y eso parece que invalida esa Pero no posibilidad. hay estudios de impacto de eso, ¿no? Bueno, probablemente sí. una Pero es la claro. percepción del voto buque uno, más ampliada. Exacto, pero digo, de hecho se transforma lamentablemente luego en una discusión muy por lo bajo cuando efectivamente habría que tener la mira mucho más alta para considerar a esos ciudadanos que yo diría que en grandísimo porcentaje están allí aún
contra lo que hubieran querido. Ellos Bien. querrían estar acá y además están muy informados. de lo que pasa acá. Rápidamente, para ir cerrando, así como tenemos la obligación de votar, ¿ellos no tendrían la obligación entonces de debatir si así fuera la opinión mayoritaria de la ciudadanía? Daniel, te lo ¿Ellos quiénes? pregunto. Los O Leo, candidatos, los candidatos. Yo creo, hoy decía algo, Cristian, que me parece interesante. Mencionaba esa liviandad con la que se manejan los temas en la campaña. Yo creo que no. O sea, me parece que hay profundidad a tal punto que uno tiene la posibilidad cada 5 años, lamentablemente, probablemente esto sea algo que habría que revisar, cada 5 años de enterarse en detalle de algunas cuestiones o de que se debatan temas serios. Porque si no es en la elección o en este proceso electoral o en esta recta final, no estaríamos discutiendo, pero a ver, ¿qué partido plantea que se suba la edad de jubilación? ¿O qué partido no lo plantea en esos términos? Temas que nos afectan a todos y asoman ahora, en este momento. Después hay un trabajo interesante que hacen las consultoras, que hacen las encuestadoras, y tiene que ver con aquello del diálogo en profundidad. Aquel ciudadano que en principio dice, a mí no me interesa la política, luego se le hace, porque además es un procedimiento científico, se le hace como un avance mucho más a lo que representa el conocimiento de esa persona. Claro. ¿Y sabes qué? Se define claramente qué rumbo quiere esa persona para el país. Aún el que aparenta estar desinformado sabe Y perfectamente sí, de qué porque se todos trata. tenemos intereses, es Exacto. lógico. Y por último, Leo, me gustaría que también nos dijeras, porque en un momento escuché a especialistas hablar de que en este país, donde también teníamos esa sensibilidad por lo que fueron los años de dictadura y demás, una sensibilidad especial, y por eso que el voto debía seguir siendo obligatorio para percibir como sociedad ese refuerzo del sentimiento de democracia. ¿Lo notás un poco así? Sí, yo creo que en realidad, primero por un lado, obviamente que la salida de la dictadura generó una necesidad, justamente por haber estado 12 años bajo la bota de los militares, de expresarse, de votar, de militar, de sentir la democracia. Obviamente que van pasando los años y se va olvidando, y Uruguay es bastante experto en olvidar determinadas cosas, pero yo no creo que los jóvenes sean indolentes en ese sentido. Yo creo que hay unos muy buenos trabajos de edición de muchos programas, porque es muy fácil. Yo agarro un micrófono ahora, salgo por la calle Paraguay y empiezo a preguntarle a personas cosas. Y se cae en la caricatura. Seguramente no sepan, y yo lo edito eso, y quedan bastante. Lo hicieron con el Palacio Legislativo, lo hicieron con un montón de lugares. Lo digo con respeto esto. Me parece que los jóvenes, Sí, sí. muchos jóvenes están muy comprometidos. Y que les den 500 pesos por repartir listas, no me parece mal. No. Si les pagan por cada voto. Pero yo digo No que me esté parece mal, mal. Yo digo que esté claro. mal. No, en ese sentido. Por el lado del debate, yo no creo que los candidatos estén obligados a debatir. Y explico por qué. Yo creo que un debate no marca la calidad de un candidato. Lo que marca es la calidad o la retórica de ese candidato, ¿no? Y la calidad de persona que habla. Claro, No de más el persona cómo que que el piensa. qué, digamos. No, claro. Recordemos el debate entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, que fue un debate muy famoso en el cual la gente que lo escuchó por radio pensó que ganó Nixon y la gente que lo vio por televisión pensó que ganó Kennedy. Y Bien. eso tenía que ver con los refuerzos de la imagen, en el caso de Kennedy, ¿no? Totalmente. Bien parecido, cómo se movía, etcétera, y el refuerzo de lo que uno dice por la radio. Entonces me parece que en Bueno, realidad... igual en Uruguay se buscó una alternativa, no participan todos los candidatos, pero por ejemplo lo que va a suceder esta noche en el Ateneo, donde ellos van a disertar, 3 candidatos van a disertar sobre No, distintos seis, temas. seis, Seis seis candidatos seis van a estar candidatos, disertando sí. sobre distintos temas, Sí. más allá de lo que ocurrió en la rural. Hay que Claro, cerrar, bueno. así que un sobre esto mismo Sí. estabas diciendo respecto al debate, a la comparecencia y demás. En los inicios del cine hay una película en el año 1903 que muestra a un hombre disparando un revólver a cámara, una película de cine mudo. La gente se agachó inmediatamente porque la gente le sigue creyendo a lo que ve. Y hoy por hoy los comandos de campaña todos manejan productoras, herramientas de edición, todos tienen como la manera de mostrar o elegir qué es lo que quieren mostrar. Por eso yo creo que en este momento es fundamental, clave siempre, pero más en este momento, el rol de la prensa. Y que sea una prensa incisiva, que sea una prensa inquisidora, que sea una prensa molesta. Si los candidatos no aceptan comparecer, ya no digo debatir, comparecer, realmente el derecho a la Claro. información ahí No, está esto cercenado. estaba planteado en el Sí. marco de si es obligatorio para nosotros tomar una decisión tan importante, qué obligaciones tienen ellos para con esa información que le dan a la Está bien. sociedad Sí, sobre y lo lo que que van nos a hacer. brinda. Y por último, Fede, para cerrar. Una frase, nada más. Me parece que es saludable para la sociedad que el voto sea obligatorio, pero he pensado también, ¿no? Sería el ideal que todos pensáramos antes de votar y que no elijamos por el jingle,
por la cara, por los colores o por la pancarta o por lo que nos dice otro. Pensar con responsabilidad a la hora de emitir nuestra voluntad y nuestra obligación como ciudadanos, porque me parece que ese es el camino ideal. Suena un poco utópico, ¿no? Pero es el camino ideal. Daniel. Nadie sabe que vota, por otra parte. No. O sea, votás a un presidente, en todo caso un Senado, pero insto a cualquier televidente en este momento a que me diga la lista completa de los que va a votar. Hay gente que ni la conoce. Eso también es otro Y es tema. otro tema después, porque te puedes sentir traicionado con lo que votaste. Bueno, también se siente después. traición. Fíjate vos, en los propios sectores partidarios Sí. hay gente molesta por la integración de las listas. Sí, Claro. claro. Muchísimas gracias. Ese usted. puede Placer. ser otro tema de tertulia. Ha sido un placer y nos parecía a todos pertinente que a semana y pocos días de las elecciones estuviésemos con este tema. Bueno, Un minuto. mucha gente que mandó obviamente sus mensajes No, que en impresionante. todo A ver, caso sí, para sí, los sí, últimos está minutos del impresionante. programa leemos algunos de ellos. Muchas gracias especialmente a Leo Borges, a Daniel Castro por haber venido. Un aplauso para ellos. Y ahora Por hacemos supuesto. una pausa.